Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos decir gloria al Señor? Gloria, gloria, a Él sea la gloria, decía la alabanza. Gloria, gloria, gloria. 5 minutos, dale gloria, gloria, gloria a Él. Gloria a Él. Él es el que vive, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que hizo la sanidad. Él es el que respondió, Él es el que hizo el milagro en la vida de mi hermana que ha testificado hoy. Oh, gloria a Dios. Hay una presencia, hay una atmósfera en este lugar. Oh, hay una atmósfera de gloria. Tú te vas a llevar lo que has venido a buscar hoy. Oh, predicamos a un Cristo de poder, a un Cristo que vive, a un Cristo que está aquí a tu lado, que te da la fuerza, que te puso el querer como el hacer, de estar aquí, de venir hoy a la casa del Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Estoy agradecido con Dios y le doy toda la gloria, todo el honor a Él por este gran privilegio que Él me da de poder exponer el mensaje de esta tarde. También agradezco a mi pastor, gracias pastor por la confianza. Sabemos que le servimos a un Dios que vive. Y estoy agradecido con Dios también por la vida de mi esposa, mis 2 hijas, que somos un equipo en mi casa, siempre sirviéndole a Dios y a ustedes. También envío un cordial saludo a los pastores que nos ven, a los pastores de Cuba, de México, República Dominicana y de Guatemala. Todos los pastores que nos ven por las redes sociales, que el Señor les bendiga. Todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, declaramos que una palabra edificará su vida en este día. Esperando en Dios, que Dios sea el que se glorifique en nuestras vidas hoy. Qué bonita adoración. A Él sea la gloria. ¡Wow! Porque Él ha sido bueno y ha extendido su misericordia. Y hoy amanecimos nosotros con vida. Gloria a Dios. Vayamos a la palabra del Señor. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a ir al libro de Éxodo. Cuando yo oía las alabanzas, el Señor confirmaba la palabra que quiere hablarnos hoy. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Por favor, si usted no tiene una Biblia, acérquese al hermano, al diácono, para que le dé una Biblia. Es bueno leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Cuando usted lo tiene, puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Aleluya, gloria a Dios.
Oremos, Padre. Gracias por esta tarde, por este privilegio que tú me has dado de poder exponer tu palabra. Bendito sea tu nombre y alabado sea tu nombre, Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tomes mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que pases un carbón encendido en mis labios y que sea tu palabra, Señor, trayendo, Señor, la restauración, trayendo la fuerza a tu pueblo que hoy necesita, que hoy ha llegado, Señor, sediento de tu palabra, hambriento de tu palabra. Glorifícate hoy. En el nombre de Jesús atamos todo el poderío, las tinieblas y todo aquello que quiera estorbar la bendición de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Wow. Dios ha sido bueno. Y hasta hoy su mano, su poder está sobre nosotros. Quiero traer una introducción antes para poder entender lo que Dios quiere hablarnos hoy. La soberanía de Dios, el poder de Dios es grande. Usted lo puede creer, el poder de Dios, la soberanía de Dios es grande. Por 430 años, el pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto por el rey Faraón. Por 400 años, 430 años había sido afligido. Había sido esclavo para servirle al Faraón. El pueblo había sido oprimido. El pueblo estaba siendo castigado por los egipcios. 430 años de esclavitud, hermanos. Pero Jehová no se había olvidado del pueblo. Jehová no se ha olvidado de ti. Jehová no se ha olvidado de ti. Porque Él es fiel y verdadero, poderoso. ¿Qué hizo el Señor? Habló a Moisés y le dijo: tú serás mi libertador. Tú serás el que sacarás a mi pueblo de la esclavitud. Moisés fue obediente, fue a sacarlos. Con la mano de Dios, con el poder de Dios, el pueblo del Señor fue liberado, fue sacado de la esclavitud donde vivían. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Con el poder de Dios fue sacado. Y fueron dirigidos al desierto, dice la palabra. Y dice que de día era la nube y de noche la columna de fuego. Era el poder de Dios. Era el poder de Dios con su pueblo. Es el poder de Dios. Es el poder divino de Dios que quebrantará todo el poder del enemigo. Todo lo que te está oprimiendo, todo aquello que está estorbando en tu vida, el poder de Dios quebrantará. Era la mano del Señor que los sacó. Dice que llegaron ahí al desierto. Y luego dice que llegaron frente al mar. Primera prueba. Estaban felices porque habían sido libertados. Pero llega el primer obstáculo en su vida. Y dice que llegan al río, llegan al mar. Y acampan allí. Y luego dice que el ejército del faraón los persiguió. Y los encontró ahí porque el faraón conocía las tierras. El faraón sabía esa región. Y dijo: ahí los mataré. Ahí los exterminaré.
Ahí los agarraré y volverán a ser mis esclavos. Es lo que el enemigo, que el Señor lo reprenda hoy, quiere hacer nuevamente con nosotros. Pero tenemos un Cristo de poder. Tenemos a Jesucristo que nos salva. Tenemos al Rey de la Gloria que camina al lado de nosotros. Dice la palabra de Dios que el pueblo se atemorizó. Y la palabra de Dios dice que clamaron. Y Moisés clamó a Jehová. Y dice la palabra de Dios que Jehová le respondió a Moisés y le dijo: no clames más. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué tienes en tu mano? Pelea la buena batalla. Todo tiene su tiempo, hermanos. Hay tiempo de clamar, de gemir, pero a veces hay tiempo que tenemos que caminar, que tenemos que avanzar, porque hemos creído a un Cristo de poder. Dice la palabra de Dios que Moisés obedeció y extendió su mano sobre el mar, y el mar se abrió, y el mar se abrió, y el pueblo de Israel empezó a caminar, y caminaron en seco. De un lado era pared, y de otro lado era pared, y era el poder de Dios allí. Era la columna de fuego que detenió a los egipcios. Era la columna de fuego que se puso para defender al pueblo, mientras el pueblo caminaba, mientras el pueblo cruzaba, porque eran miles. Déjeme decirle que no eran 10, que no eran 100, eran miles de personas, jóvenes, ancianos, niños, y cruzaron el mar. Y el poder divino de Dios, la columna de fuego, estaba allí deteniendo al ejército de los egipcios mientras el pueblo de Dios cruzaba. Alguien está trabajando en tu vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová peleará por ti, peleará por tu casa, peleará por tus hijos, peleará por todo lo que estás pasando. Solamente confía, solamente cree, solamente usa las armas que Dios te ha dado. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés: yo te he dado poder. Y dice que la columna estaba deteniendo al gran ejército. Por la noche dice que entraron, caminaron, y dice que cuando por el amanecer salieron del otro lado, cuando el último israelita salió, dice la palabra de Dios que la columna de fuego también se movió, la que detenía al pueblo, a los egipcios. Y dice que el faraón se endureció su corazón y le dijo, le dio la orden al ejército y le dijo: persíganlos, mátenlos o acábenlos a todos. Mas no sabía que el poder de Dios se glorificó, y Dios nuevamente le dio la orden a Moisés y le dijo: extiende nuevamente tu vara, extiende nuevamente tu mano. Y dice la palabra de Dios que los mares se juntaron y ahí se terminaron todos los enemigos de Israel. Ahí fueron consumidos. ¡Oh, gloria a Dios! Porque el poder de Dios llega a nuestras vidas. Todos nuestros enemigos serán como nada. Todos aquellos que te hacen la guerra, toda cosa será quitada de tu vida. ¡Qué victoria, verdad! ¡Qué victoria! Y dice que el pueblo, adoraban a Dios, decían gloria a Dios, decían gracias. Todos adoraban a Dios por esa gran victoria. Por eso yo le he puesto a este tema: Jesucristo. Jesucristo cambiará tus adversidades por un milagro poderoso. Toda adversidad que estemos pasando, Dios la transforma en un milagro.
Ese pueblo habían visto el milagro más grande que nunca en su vida lo habían visto. Nosotros cuántas cosas buenas hemos visto de Dios. Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida. Cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida. No hay, hermanos, necesidad de volver atrás. Dice que el pueblo ahí adoraban a Dios. Y dice que María dice que sacó con pandero y buscó a las demás mujeres y danzaban al Señor y danzaban a Jehová, porque Jehová ha metido al jinete y al caballo. ¡Oh, gloria a Dios! Jehová peleará por ti una gran victoria. Una gran victoria. Pero ahora viene la palabra. Ahora viene lo que sucedió. Después de eso, vamos al tema. Jesucristo transforma nuestras dificultades en milagros. Quiero explicar 3 puntos. Número 1, en nuestro camino enfrentaremos desiertos que debemos de superar. En el camino donde vamos a enfrentar desiertos que debemos de superar. Dice la palabra de Dios, lea conmigo, Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué prueba? 3 días, dice la palabra de Dios, caminaron sin hallar agua. La Biblia aquí nos enseña que la región tenía el nombre desierto de Sur. Y la palabra Sur, desde el hebreo viene un término que además quiere decir pared o muralla. Mire la gran dificultad por lo que ellos se enfrentaron. Yo quiero que tú pongas atención hoy. ¿Qué Dios te quiere decir? ¿Qué Dios me ha dicho a mí? En este camino no es fácil, pero tampoco es difícil. El pueblo de Dios había visto una victoria, un gran milagro. Pero ahora dice la palabra de Dios que Dios le dio la orden a Moisés que lo sacara para el desierto, para seguir la meta. Todos nosotros llevamos un camino, llevamos una meta que es el final, Cristo Jesús, estar con Él en el cielo. Porque Él viene pronto, iglesia. Su venida del Señor está pronto. Y tú y yo estamos por este camino. Y en este camino nos vamos a enfrentar con desiertos. 3 días caminando en el desierto no es fácil, hermanos. Cuando yo he pasado el desierto, lo he experimentado, no es fácil. Y algunos de los que estamos aquí lo hemos pasado y no es fácil. ¿Qué más pasó allí? La palabra de Dios, ese 3 días tiene un significado. La palabra de Dios dice que ese 3 días tiene un gran significado. La palabra de Dios nos dice que como Jonás tuvo 3 días en el pez, así es necesario que el hombre baje a las profundidades de la tierra y luego sea glorificado Cristo. A veces tenemos que pasar pruebas que no queremos pasar. Pero nosotros tenemos que creer en Dios. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que decir, Padre, no importa los desiertos que vengan a mi vida, no importa lo que venga este año 2022, yo me voy a parar en la roca, yo voy a caminar en el camino que es Cristo Jesús. Porque Él es el camino, Él es la vida, Él es la palabra.
Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Porque Él merece la gloria. Él es el camino. Y tú y yo estamos en el camino. El versículo 23 dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mire el camino de ellos. 3 días en el desierto, sin poder beber agua. Ellos iban afligidos. Ellos iban cansados. Y luego llegan a un lugar que ahí ven una poza, ven agua, ven una laguna. Y luego todos corren a beber el agua. Y resulta que el agua está amarga. No es fácil. Estaban siendo probados. Ellos no lo entendían. Hermanos, ¿cuál sería la amargura en nuestra vida hoy? El pastor decía la otra vez que el Señor le decía que el pueblo estaba apático, que no quiere buscar. Y sabes, cuando tú permites esa amargura en tu corazón, tú no eres libre. Esas amarguras solo las da el mundo. Esas amarguras solo las da las murmuraciones. Porque aquí la palabra de Dios dice que entonces el pueblo que hizo murmuró contra Moisés. Ellos no habían creído en el poder de Dios. Ellos todavía estaban mirando a Moisés, no al Señor que había hecho el poderoso milagro. ¿A quién tú estás viendo? ¿A quién nosotros estamos mirando? Debemos de romper con esa amargura. Una amargura puede ser la falta de perdón. Una amargura puede ser una enfermedad posible. Pero la palabra de Dios dice allí que el pueblo murmuraba, que el pueblo renegaba. Cuando tú estás pasando una situación, amado hermano, no reneguemos. Cuando estás pasando por una enfermedad, no hay que renegar. Hay que decir: Señor, tú eres mi sanador, tú tienes mi milagro, tú me vas a abrir la puerta. Yo no sé lo que estás pasando, pero eso te dice el Señor: yo abriré puertas donde nadie puede abrirlas. Puertas que fueron cerradas el año 2021, hoy este año serán abiertas. Puertas de bendición. Y el Señor romperá toda amargura de nuestro corazón. Debemos de entender, amada iglesia, que ese pueblo se había olvidado. En 3 días se habían olvidado del milagro poderoso que Dios había hecho. Y eso es lo que Dios nos viene a decir hoy: no te olvides de dónde te tomé. No te olvides quién eras y quién eres hoy. Hoy en la mañana, mientras oraba, me levantaba y decía: Señor, gracias. ¿Quién era yo? El Señor rompió en mi vida una pobreza. El Señor permitió que llegara a este lugar. El Señor me ha levantado. El Señor te ha levantado. El Señor te ha restaurado. El Señor te tiene en esta casa, porque esta casa es casa de bendición. No nos preocupemos. El mundo está enseñando amargura hoy. El mundo te enseña amargura.
te enseña enfermedades, te enseña muchas cosas, pero Dios te enseña hoy su poder. Hoy te enseña el Señor y te dice: yo estoy contigo, hija, hijo, yo estoy contigo. Yo no te estoy emocionando. Eso está viviendo en mí. Lo que yo te digo es lo que está pasando en mí. Seamos agradecidos, hermanos. ¿Verdad? Aquí habemos de todos los países. Dios nos trajo a este lugar para bendecirnos, para prosperarnos, pero también busquémoslo a Él. No nos olvidemos que Él nos trajo a este lugar. No nos olvidemos que Él nos levantó. Él nos trajo de nuestras tierras para venir a esta tierra, para prosperarnos, pero también para que nosotros le busquemos. No se me olvida una promesa que yo le hice a Dios antes de venirme, hace más de 5 años. Le dije: Señor, si tú me abres la puerta y yo paso, yo te voy a servir. Y aquí estoy, hermanos, cumpliendo esa promesa, sirviéndole al Señor. Y esa es una promesa que tú no debes de olvidar. Yo no sé qué tú le has dicho a Dios, pero el Señor te recuerda hoy. Cumple. Levántate. Hazlo. Hazlo. Gloria a Dios. Ellos estaban pasando una etapa nueva. Cuando ellos estaban ya del otro lado del mar, era aún de aquí en adelante. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 2:17: de modo que si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todo es nuevo, porque Cristo vino a salvarnos. Cristo ha perdonado nuestro pecado. Posiblemente este pueblo deseaba regresar. Posiblemente este pueblo deseaban volver a la esclavitud. Pero nosotros, amados hermanos, no podemos volver atrás. Dice la palabra de Dios que tomemos la cruz, que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos a Él y que lo busquemos a Él. Con todo lo que hemos visto hasta hoy, debemos de decirle al Señor: aviva el fuego que hay en mí, aviva ese fuego que hay en mí. Este año yo te voy a servir, este año yo me comprometo a servirte, yo me comprometo con tu obra, yo me comprometo, Padre, porque son los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y cada uno de nosotros venimos con un propósito. Y el propósito es de que prediquemos la palabra de Dios. El propósito es que busquemos a los que todavía no están en el redil. Nosotros debemos de creer las promesas de Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Nada puede satisfacer nuestra necesidad. Ellos tenían sed y buscaban agua, y el agua estaba amarga. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu sed ahora? Nuestro Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba del agua de la vida, de la fuente eterna. Busquemos a Jesucristo. Él es el que nos va a saciar. Él es el que nos va a saciar. El mundo no nos ofrece nada. Nada. Si volvemos atrás,
nada encontraremos. Porque el Señor dijo, sin mí, hijos, nada podéis hacer. Pero con Él somos más que vencedores. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él. No en mi fuerza. En Él. Pero entre esto hay un pero. Pero lamentablemente la Escritura enseña que fue de continuo la queja del pueblo de Israel. Y que por la dureza de su corazón se quejaban. Hermanos, no nos quejemos. ¿Qué hay en tu corazón? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, ¿qué tienes en tu corazón? Debe de haber alabanza, debe de haber gozo, debe de haber alegría. Jesucristo es el gozo, Jesucristo es la alegría en tu vida. No importa lo que pase en nuestras vidas, no importa lo que suceda, lo que venga a nuestra vida, debemos de creer en Él. Debemos de confiar en Él. Este pueblo miraban a Moisés y tenían que ver a Jesús. Tenían que ver a Jehová de los ejércitos, el cual era la nube de día, el cual era la noche. De noche era la columna de fuego. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador, quien es Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesucristo. Cuando tú pones tus ojos en Jesucristo, no te vas a resbalar, no te vas a caer, porque Él es el que te sostiene con su mano poderosa. Es como pasar un puente, y si miras para abajo hay abismo, y si miras para atrás te puedes caer. Tienes que ver de frente, porque al frente, al final, entonces tú vas a ver, porque si pasas abajo ves el abismo. Si miras para abajo te vas a caer. La meta es Cristo. La meta es Cristo. Mira que nadie tome tu corona. Solamente cree. Solamente tú tienes que caminar con pasos de fe. Vamos al punto 2. Jesucristo es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. En este camino vamos a pasar adversidades, pero Jesucristo tiene la respuesta. No importa, iglesia, lo que tú estés pasando. Jesucristo tiene la última palabra. No importa lo que el diagnóstico que el médico te ha dicho. Jesucristo tiene la última palabra. No importa si en tu trabajo no te han subido el salario. Jesucristo lo va a hacer. No importa si tu negocio no te está yendo bien. Jesucristo tiene la respuesta. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Y todas son todas. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y ahí Dios les dio estatutos, ordenanzas. Y ahí los probó. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. ¿Qué estás haciendo tú como padre? ¿Qué estás haciendo tú como madre? Clama a Jehová y Él te mostrará la salida. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros como líderes? Clamemos a Jehová y Jehová mostrará lo que hay que hacer. Pastor, Jehová mostrará qué hay que hacer. Jóvenes, Jehová mostrará. Jehová te mostrará en dónde vas a servirle. La Biblia dice que Moisés nunca se igualó al pueblo, nunca empezó a discutir con ellos. ¿Qué hizo él? Clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. El pueblo murmuraba,
estaban cansados, estaban sedientos y llegan a beber agua y el agua estaba amarga, y el pueblo murmuraba y Jehová clamó, y Jehová le mostró un árbol y lo metió al agua y el agua se endulzó. Aleluya, aleluya, el agua estaba dulce. No es de que Dios trajo otra agua, era la misma iglesia, pero el poder de Dios otra vez enfrente de su pueblo, el poder de Dios ahí. Eso es cuando entendemos que Dios quiere con nosotros. El agua se volvió dulce y todos bebieron del agua. ¿Cuántos queremos más de Jesucristo? Si tú estás hoy aquí por primera vez y quieres ver a Jesús y quieres a Jesucristo, quieres hacer nuevos votos, hoy es el día de hacer nuevos votos. Si el año pasado no lo hiciste como debías de ser hoy, tienes que correr al altar y decir: hoy yo quiero beber de la dulzura. Ese es nuestro Jesús. Él cambia todas las adversidades, todo lo que estorba nuestra vida, lo que nuestros ojos no pueden ver. Con Él lo vas a ver. Qué milagro poderoso. Yo no sé, pero yo me gozo tanto al ver esa agua. Y todos murmuraban: ay, Señor. Y luego lo ven y lo prueban y está dulce. Tu milagro está a tu lado. Tu milagro está cerca. Créelo, tu milagro está cerca. ¿Qué hay que hacer? Afirmarnos con el Señor. ¿Qué hay que hacer? Buscar al Señor. Nosotros, Dios nos dice hoy que no hagamos lo que hizo ese pueblo. Ese es un ejemplo claro. Y si yo pudiera seguir hablando, aquí ahí amanecemos y predicamos, porque es el poder más grande que registra la palabra de Dios. Tal vez lo hemos leído, tal vez lo leíste ayer o hoy todavía, pero Dios nos hace recordar, porque a veces se nos olvida rápido. Pasamos por un proceso, hermanos, y somos mal agradecidos. Se nos olvida lo que Dios hizo y luego queremos volver atrás. Atrás no vas a encontrar nada. Atrás solo hay un abismo. Atrás el enemigo. Jesucristo va delante de su iglesia. Jesucristo está delante de nosotros. Y qué milagro poderoso. Démosle fuerte ese aplauso al Señor por ese gran milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel. Por ese milagro que Dios está haciendo ahora mismo ahí donde tú estás sentado. Dios está haciendo un milagro en tu vida. Dios está cambiando la amargura en dulzura, porque la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo nos cambia, nos transforma y nos da libertad. Y ahora somos libres para alabar al Señor. Y casi estoy terminando. El punto número 3 es, después de todo eso, hay sanidad en Dios para su pueblo. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Hay sanidad en Dios para su pueblo. Porque dice la palabra de Dios. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador, te dice el Señor. Yo soy Jehová tu sanador. Dáselo fuerte. Yo soy Jehová tu sanador. Después de haber hecho ese milagro, de cambiar lo amargo a lo dulce, luego viene otra promesa para el pueblo de Israel y para nosotros.
Yo soy Jehová tu sanador. Yo te he sanado. Yo te he levantado y te tengo aquí. Porque todavía hay un propósito que tienes que cumplir. Por primera vez vemos la palabra que dice Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. No importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa que el médico ha dicho de ti, el Señor te dice, yo soy tu sanador. Créelo, créelo, créelo. Jehová te dice, yo soy tu sanador. No importa los virus que vengan, no importa lo que digan las noticias, que el virus y le inventan y ponen nombres. Jehová es tu sanador, tú que me estás viendo. Jehová es tu sanador, Jehová es tu sanador. Porque Isaías 53:5 dice que por las llagas de Jesucristo nosotros somos curados. Él llevó todas nuestras enfermedades, todo fue puesto en la cruz. Por amor a nosotros, Él lo hizo. Y Él es tu sanador. Entonces, iglesia, este acontecimiento nos permite ver que la muerte, Dios le da vida. Que lo muerto, Dios le da vida. Que lo muerto, Dios lo levanta. No importa lo que esté pasando en tu vida. Yo tengo vida porque Cristo me dio la vida. Tú tienes vida porque Cristo te dio la vida. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesucristo pagó el precio por amor a nosotros. Hoy tú y yo tenemos vida. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Hay otra palabra que dice que aunque esté muerto, Él vive. Yo soy la resurrección, dice el Señor. No importa. Aún, hermanos, que podamos partir de esta tierra, vamos a la patria celestial, porque nos esperan las moradas eternas en el cielo. Hay una morada eterna esperándote, una ciudadanía celestial. Eternidad estaremos ahí, porque fuimos creados para alabanza de su nombre, y ahí lo alabaremos, ahí lo glorificaremos. Y hoy debe de estar de continuo en continuo la alabanza en nuestra boca. Aquí debemos de empezar a alabar, porque allá eso es lo que vamos a hacer, alabar a nuestro Dios. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Todo esto nos enseña que Jesucristo, en una adversidad, en una prueba, te dará un milagro. Dios puede mostrar su gloria cuando tú menos lo entiendas. Esto no se trata de entender. Esto se trata de creer. Esto no se trata de ver. Esto se trata de fe. Esto se trata de fe. Porque en medio de la maldición hay bendición. En medio de lo amargo hay dulzura. En medio de lo perdido hay salvación. Hay un encuentro. A Él sea la gloria. A Él sea todo el honor en esta tarde. En este año, hermanos, comprometámonos con Dios. Por favor, hermanos. ¿Saben? Moisés dijo, si tu presencia no va, yo no voy.
Busquemos la presencia de Dios, hermanos. Corramos a la casa del Señor. Preparemos ese altar en nuestra casa, en tu casa, en tu carro, en tu trabajo. Busca del Señor. Este es el año. En este año Dios te va a bendecir. En este año Dios te va a guardar. En este año Dios te va a proteger. Solamente cree. Solamente cree. Solamente levántate. Solamente comprométete con el Rey. Y dile: sí, Señor, este año yo hago un nuevo voto. Dijo Jeremías en el libro de Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como el principio. Tú lo puedes decir conmigo: vuélvenos a ti, oh Jehová. Díselo: vuélvenos a ti, oh Jehová. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nosotros nos volveremos a ti. Renueva nuestros días como en el principio. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Cómo fue ese primer amor? Es necesario que volvamos a Él. Es necesario que corramos a Él, iglesia. Oh, si el Señor ha tocado tu corazón, corre. Corre al altar y haz nuevos votos con el Señor. Y dile: hazme volver, Jehová, contigo. Hazme volver y yo me volveré como en el principio. Oh, como cuando te conocí. Oh, si has dejado ese primer amor, si has dejado ese primer amor, yo te pido hoy que tú vuelvas y hagas un voto nuevamente con Jesucristo. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y hasta aquí mi tiempo. Oh, gracias, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dáselo más fuerte al Señor.